Bienvenidos una vez más a otro episodio de How You Made It. Antes de introducir a nuestro próximo invitado, quiero agradecerte por suscribirte al canal y recordarte que nuestra intención es que no solamente tú seas entretenido, pero que puedas aprender de las historias, anécdotas, éxitos y fracasos de nuestros invitados. Así que sin más, vamos a introducir a Franchi Peña, quien es un claro ejemplo de superación aquí en los Estados Unidos, viniendo desde un batey de la República Dominicana y teniendo varios años consecutivos ganando 6 cifras al año. Además, Franchi nos va a contar cómo él pudo comprar 3 Teslas en un año. Así que sin más, bienvenido Franchi Peña, de lo mío personal. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. ¿Cómo tú estás? Sumamente Primera bien. vez en un podcast. Primera vez. Yeah. Primera vez. ¿Cómo fue la historia que tú me estabas diciendo? Que la única vez que tú has estado en noticia ha sido por 3 segundos. ¿Cómo fue eso? Teníamos un inconveniente en el área de nosotros, en el barrio, aquí donde yo vivo. Un vecino que estaba un poquito desorden y traímos la noticia para tratar de ponerlo en órbita. Y vino la noticia, ¿Qué canal era? Creo que Canal 7, algo así. Y me entrevistaron como por 20 minutos. Me hicieron preguntas de todo. Y después, al final, ¿qué salió? Cuando salió el corte de la noticia me dieron 3 segundos. ¿Qué tú dijiste? All we want is for him to get the help that he needs. ¡Pum! Cortado ahí mismo. Ya sé. So, Bueno, este episodio va a ser completamente lo opuesto. Aquí usted va a hablar todo lo que usted quiera y todo se va a poner. estamos ready. Compa, yo quiero que usted nos hable un poquito acerca... Primero, explicarle a la gente qué es un batey, porque mucha gente no sabe, quizá nos están viendo desde toda parte del mundo. Y después, a medida que hablamos, la gente va a saber que nosotros nos llamamos compa. Yo quiero que, porque se pensará que es por compadre, pero no es por compadre. So, ¿de dónde usted viene? Hábleme un poquito acerca de su background, qué significa un batey y todo eso. Bueno, un batey es un pueblo que es usualmente de donde yo soy, República Dominicana, del municipio de Consuelo, pero era un batey anteriormente y todavía hasta el sol de hoy. Si usted habla con un consuelero y usted le dice yo voy para el batey, el consuelero sabe para dónde te va. Un batey viene siendo áreas aledañas de un ingenio donde se produce la caña de azúcar, donde se produce azúcar. Cuando yo estaba creciendo, esa era la fuente de ingreso o la factoría donde yo crecí. Todo el mundo trabajaba en el ingenio, todo el mundo tenía casa dada por el ingenio. El batey, esa es la definición de un batey. Un batey es una compañía específica, coge un lugar, una tierra, hace un montón de casitas para proveérsela a sus empleados. Correcto. Usted trabaja para esa determinada compañía y usted vive ahí en el batey, una comunidad pequeña. En el batey. Ahora, eso de vivir en batey es un poquito interesante porque generalmente esas casas se hacen low budget, a veces no le hacen ni piso. Correctamente. ¿Usted vivía en la casa de usted, tenía piso o era piso de tierra? Bueno, en mi infancia, duramos un tiempo sin piso. Porque cuando la organización te entrega o el ingenio te entrega la casa, ellos te la dan con piso. Pero si tú te quieres mudar, la abuela mía le dio un asunto que se quería mudar y ella desbarató la casa, cogió toda la tabla y todo, y dejó el piso y se fue para otro lado y construyó la casa otra vez en otro sitio sin piso. Sin piso. Solo aplanamos el piso, o me estoy incluyendo, yo tenía como 2 años. Aplanamos. Ellos aplanaron el piso hasta que aparecieron los par de pesos para comprar un par de fundos de cemento y tirar el piso. ¿Y cuando llovía entonces? ¿Se metía el agua? No, porque el agua no se mete. ¿No? No, y el zinc está cubierto y todo. Okay. Cuando tú construyes la casa, tú tienes una galería, tú tienes la parte de atrás, que el cuadro que tú creas con las tablas, el agua no llega hasta ahí. El agua no entra hasta allá adentro. ¿Había baño? Una letrina atrás, sí, un hoyo. Entonces, pero que la letrina eso es para de día. De noche. Vacinilla. Vacinilla. Claro, todo el mundo tiene su La vacinilla. gente va a aprender muchísimos conceptos en este episodio, ¿viste? Porque son cosas de allá. Somos un libro abierto. Las experiencias vividas son para ustedes, el público. Ok, hay una... Nosotros nos vamos a llamar compa. ¿Por qué viene eso? Y by the way, tenemos que hablar de cómo usted tiene la facilidad de ponerle un pronombre a todos sus círculos cercanos. Usted tiene el Pimpeo, la Mármara, usted tiene un montón de... Habemos mucho.
¿Sabes que yo nunca lo había pensado desde ese punto de vista, de que yo tenía un nombre para cada persona? No, y tú sabes que Pero- es fascinante, que tú lo haces y tú tienes eso tan claro en tu mente que cuando tú estás hablando de esa persona en específico, es el nombre que sale. Es Pues, el el correcto. mío es el compa o la percha. La pelcha, sí. La pelcha es buena ese. La percha, tiene que decir por qué eso. De la percha. Sí. Pero lo de compa, como te dice, mucha gente piensa que es por compadre, pero no compadre, es compañero. Compañero de Porque trabajo. Trabajamos para la misma compañía y es mi compa. So, nosotros nos identificamos por ahí de compañero. Bien. Háblame un poquito de tus inicios entonces. ¿Cómo tú llegaste aquí a los Estados Unidos? Y quizás en qué tiempo a qué te dedicaste y todo eso. Bueno, mis inicios. Bueno, en el municipio de Consuelo, nacido y criado allá. Mi mamá repostera, mi papá trabajaba en el ingenio un tiempo. Mi papá tuvo muchos diferentes trabajos, ninguno que fuera como específico para él, como mi madre, que mi madre siempre fue repostera y eso fue lo que ella hizo, siempre. En el frente de mi casa, tú lo encontrabas porque había un sign dibujado que decía bizcocho para todas ocasiones. Todo el que quería un bizcocho, o mayoría de las personas que querían un bizcocho allá en Consuelo, venían a mi casa porque le encantaban como mi mamá, la masa de ella, como ella hace los bizcochos, el amor que ella le ponía a eso, siempre le ha gustado mucho. ¿Y tú trabajabas con ella ya? Correcto. Durante mis años de teenager, 14, 15 años por ahí, nosotros teníamos una pequeña empresa en Consuelo que hacíamos delivery de bizcocho a las bodegas. Recuerdo, teníamos unos potes como de este tamaño. Tú le ponías 21 cupcakes, 21 bizcochitos y le cobraba para que ellos lo vendieran a peso, me recuerdo. Y ellos lo vendían a peso, nos daban a nosotros 19 pesos y ellos hacían 21 pesos. O sea, ellos se ganaban 2 pesos. Ellos se ganaban 2 pesos cada pote que nosotros llevábamos. Wow. Eso es, ¿Y cuál era la función tuya especialmente ahí? ¿Tú delivery? Yo hacía de todo. Jamás. Yo batía los bizcochos. Sí. Había una ponchera, tú sabes, teníamos nuestro sistema, la ponchera, yo batía los bizcochos, mi mamá era que lo horneaba, yo era que compraba los ingredientes, hacía el delivery, recogía los potes cuando estaban vacíos, todo lo que había que hacer, nosotros mismos era que corríamos eso, yo, mi mamá y un primo mío, tenía que darle su shout out, Ferleni Alberto Mujica. Esos son la gente clave. Esos son de la gente clave allá en República Dominicana, que en el batey nosotros crecimos haciendo su delivery. También cuando él no podía, Víctor Castillo, Melvin Bryan, toda esa gente, a Mauri de la Déjame mencionar Rosa. nombres porque se le va a quedar uno cuanto y se van a poner celosos los tigres. Correcto. Toda la gente del palo allá atrás, de la 15 parte de atrás. ¿Y cómo tú llegaste a los Estados Unidos? ¿Tú viniste con visa? ¿Qué pasó? ¿Cómo te digo? Uno tiene que agradecerle a muchas personas. Por eso siempre me gusta mencionar a las personas que contribuyeron Sí. para el proceso, porque tú nunca puedes hacer nada solo. André Caldi, mi tía Chichi, Lynn Caldi, son gente que nunca se olvidaron de nosotros cuando estábamos allá. Mi mamá fue pedida por los hermanos de ella, los 3 que ya mencioné, cuando yo tenía 2 años, en el 88. Y a través de ella, ustedes también le salieron. Correctamente. ¿Y a qué edad tú llegaste aquí? 17 años. Grande ya. Sí, hubo un tiempo ahí donde los Sin papeles... nananina de inglés. No, cortina de... No, ¿sabe qué? Era diferente. Yo hice un instituto allá en Santo Domingo. Sí. Pero no era lo mismo. Tú aprendes mucha gramática, aprendes muchas palabritas, muchas cosas, No sé, pero... Usted vio el podcast o el episodio de Lauren. Correcto. Ella dijo lo mismo. O sea, y yo soy un claro ejemplo de eso también. O sea, nos enseña mucha gramática y un proper English, un inglés propio como se debe, pero entonces la conversación es el problema. Sí, Te dan 2 o 3 meses de conversación y ahí uno llega aquí gagueado. No, porque lo de la conversación mi experiencia tiene que ver mucho con cómo tú creces tu vocabulario. Y el crecimiento del vocabulario mío aquí fue un poquito forzoso, en el sentido de que son de esas cosas que tú las haces sin saberlas. Fue como natural, porque cuando llegué y empecé el high school, el liceo, como le decimos allá, la secundaria, yo vine en el tercero de secundaria. Y en ese entonces
En Santo Domingo, el sistema en la República Dominicana, el sistema de aprendizaje es completamente diferente al de acá, me encuentro yo, en mi opinión. Allá se utiliza mucho lo que es explicación, exposición. Tú siempre tú vas y compras una cartulina, le haces un par de dibujos y le explicas a la clase. Lo cual eso ha sido una ventaja para ti, porque te ha ayudado a tú desenvolverte en tu léxico y en tu vocabulario. Correcto, tú tienes mucho libertinaje en cuanto a cómo tú te expresas, porque me siento como que cuando tú no tienes esa formación, el hablar en público se te hace un poco más difícil. No que no sea difícil para mí, porque para todo el mundo en un momento te llegan los nervios, pero tú tienes cierta ventaja, porque tú estás hablando en frente de 50 estudiantes, que era una clase, y no necesariamente 50 personas que tú la vas a ver y no la vas a ver más. Son 50 personas que actualmente son amigos tuyos y están buscando cualquier defecto que tú cometas para entonces cuando se termine la exposición y relajarte. Lateate. Tú coges mucho valor. Sí. Te liberas mucho de muchos de los miedos que tienes que tener en hablar en público y tener una conversación como esa que estamos teniendo yo y tú aquí. Claro. Entonces tú llegaste aquí a los 17 años, me imagino que tuviste que hacer escuela aquí también. Correcto, sí. Y aprenderte el sistema. Y entonces después tú, obviamente, todo el que llega aquí quiere comenzar a ganar dinero. ¿A qué edad, qué tiempo te tomó a ti para tú quizás conseguir un primer trabajito? ¿Qué fue ese trabajo? ¿A qué te dedicabas? Andy Calti. Mi primo Andy Calti. Andy Calti. Andy. Sí. Dichoso con los trabajos. Mío, él, oíste. Agarró y él tenía un trabajito en la 28 y Sexta Avenida, en un McDonald's. Anderson, necesitamos buscarnos algo. Y Anderson agarró y nos llevó allá y nos presentó como primo de él. A McDonald's. Y estábamos trabajando allá. Ese mismo... yo llegué aquí julio 2. Ya quizás final de año yo estaba trabajando en el McDonald's. Ok. Sí, ¿Par de meses? Par de meses. ¿Y cobrando cuánto la hora? Creo que era como 6.80, algo así. 6.85 la hora. Y ahí tú limpiando, barriendo los pisos. Hacíamos de todo ahí. Sí, porque el que trabaja en McDonald's tú tienes que limpiar los baños, atender. No, uno de los trabajos más fácil que hay en McDonald's, que era lo que uno quería hacer todo el tiempo, era en el lobby. ¿En el lobby? Sí, en el lobby, porque en el lobby... Yo pensaría que quizás friendo. No, compa. Friendo. Con Pamil no. Es una pena. Esa candela en ese grill, cuando se supone bici. Yo recuerdo que en ese tiempo, en la 28 y Sexta, había muchos building que ahora son building de oficinas y cosas así, pero eran cosas de mucha ropa falsificada. 2004, 2005, en ese tiempo. Y eran esos building que tú querías un Poloche Academy, creo que era una de las marcas que bateaba mucho. Uno utilizaba la ropa bien grande. Y en esos buildings estaba todo dividido por ropa falsificada. Gente venían de otros estados a comprar ropa en esa área. Y ese McDonald's se llenaba de gente. Mira, que tú no querías tener ese grill. Bien. Eso era tira hamburger y que te quemate allí sigue. Y salía con bajo comida. Yo tengo entendido que tú no has pasado por muchos trabajo, porque yo creo que una vez tú me dijiste que tú llegaste al supermercado, que creo que eso fue lo que tú duraste varios años ahí en el supermercado y ahí creciste. Correcto. Del McDonald's tú saltaste al supermercado. Del McDonald's, de ahí pasé al supermercado. Recuerdo que era un poquito complicado porque el trabajo del McDonald's estaba un poquito retirado en el medio de la ciudad y yo estoy yendo a la secundaria en el Bronx. Y estoy viviendo en New Jersey. So era un triángulo un poquito, perdía mucho tiempo en la ruta todo el día. Salía de la escuela, 45 minutos para llegar al trabajo, después llegar a la casa, otra vez era mucho. So ahí conseguí esta oportunidad por medio a un compañero de escuela y que él trabajaba en el supermercado ya, bien muchacho, yo y él nos llevábamos sumamente bien, Rafael Pichardo. Él trabajaba ahí ya, me consiguió una brecha ahí adentro. ¿Qué es lo que? ¿Gondolero? Él trabajaba en las líneas, haciendo como le dicen como leviando, era que le decían, leviando, como poniendo toda la cosa como el frente hacia adelante. Okay. Y me consiguieron a mí un trabajo, era fregando trates en el deli. Así fue que yo empecé ahí. Yo fregaba los trates y entonces me entrenaron a cortar la carne después. Pero yo empecé como lavando los trates. Y llegaste a posicionarte como manager luego de... Correcto. Empezamos como fregando los trates, después empezamos a hacer los sándwiches y vender jamón. Sí.
con el tiempo fue pasando, fuimos creando un poquito de... Yo como que te veo en ese departamento, cortando los jamones, haciendo los sándwiches, porque hay algo que yo quiero tocar acerca tuyo que a mí me encanta y es tu personalidad. O sea, el que te conoce sabe de tu trabajo, tu familia, que tú eres un tipo eléctrico. Tú siempre, o sea, cuando tú te levantas, vamos a decir, porque hay dos tipos de personas. Yo me levanto en acción. Me levanté, a veces yo no dejo ni que la alarma suene y vamos a hacer lo que hay que hacer. Hay otro tipo de gente que snooze, se acomoda 5 minutos más y como que le da un tiempo a ellos poder entrar en personaje. Correcto. Tú eres, ¿qué tipo de persona tú eres? Yo trato de ser la misma persona siempre. Yo me levanto en la mañana y yo sé a lo que voy. Yo me levanto y si hay que ir a hacer esto, yo voy y lo resuelvo. Yo no te voy a mentir, no soy una persona de mañana. ¿Tú no eres mañanero? No soy mañanero. A mí hay personas que, como tú dices, se levantan en la mañana y tienen el tiempo para hacer el café. Sí. Van y planchan la camisa que se van a poner. Yo dejo todo listo en la noche. Cuando yo me levanto en la mañana, yo sí hago un pup y salgo a lo que voy a hacer. Esa es mi rutina. Pero yo discutiría eso. Porque de ahí, de tú levantarte a tú llegar al trabajo. Porque tú llegas al trabajo. O sea, nosotros solíamos entrar quizás a las 5 de la mañana al trabajo. Y tú llegas en acción. O sea, Sí. saludos, Sí, no, ¿cómo están? Buenos días. Tú estás correcto. Tú estás correcto en la cantidad de energía con la que yo me levanto en la mañana nunca cambia. Sí. Lo que yo no la utilizo para hacer mucha preparación en la mañana. Okay. Yo me preparo en la noche. Cuando yo me levanto en la mañana, yo salgo a lo que voy a hacer. ¿Entiendes? Yo conozco muchas personas que se levantan en la mañana y puede ser que yo entre a trabajar a las 8 y duran 2 horas. Sí. Si yo entro a las 8, yo me levanto a las 7, a las 6:45 y me levanto y me pongo ropa y me voy. El tiempo en mi cama es bendecido. ¿A quién o de quién tú crees que tú sacaste eso? ¿A quién tú le atribuyes como esa energía, esa personalidad? Que yo sé que eso es característica tuya. Todo el que te conoce tiene que... Muy buena pregunta. Mi mamá, vamos a decir que mamá. Marilyn Caldi, ella, sí, la sonrisa de ella siempre está ready. Eso sí es verdad. Y muy difícil que tú la veas a ella afuera de su carácter, de que por X razón o no. Ella siempre es la misma persona, ahí, una sonrisa siempre, no importa lo que esté pasando, situaciones difíciles, contenta, ella es la misma persona siempre, tú vas a encontrar esa sonrisa ahí siempre. Algo que está, yo creo que atado a tu personalidad, es también la energía que tú tienes para hacer todo. O sea, yo sé, yo te conozco y un día tuyo, tú tienes 3 niños, esposa, trabajo, y un día tuyo corriendo a todas las cosas que tú tienes que hacer, que llevar a los niños a la escuela, que buscarlos, que llevarlo a la práctica de béisbol, que llevar la niña al ballet y todo eso. O sea, en Nueva York, con los tráficos, con tus responsabilidades del trabajo. O sea, yo quisiera saber de dónde tú sacas toda esa energía. ¿Hay alguna vitamina que yo deba estar? Porque yo no he llegado todavía a llevar a los niños a práctica. Y no, sin contar que a ti te sale fácilmente levantarte a las 5 de que a correr. De que porque tenemos que tocar eso, que tú eres corredor de maratón de Nueva York también. O sea, la energía, ¿de dónde sale la energía? Imagínate. Hay 2 personas que yo conozco que son así, que eres tú y Francisco La Paz. Sí, la pizza de lo bueno. Si ustedes dos, yo siempre que lo veo ustedes dos juntos, yo digo, oiga, ustedes dos, lo que hay es 110, ustedes son 220. ¿Cómo te digo? Son cosas que son responsabilidades mías, que como son mis prioridades. Y viene con el, como, no, lo de la energía, no te sabría decir de dónde viene, porque en verdad no hago nada en específico para que me dé energía. Es nada más la personalidad que yo tengo, como yo siempre he sido. No es que tú tomas alguna vitamina especial ni nada de eso. No, sencillamente me gusta, ¿cómo te digo? Los niños son responsabilidad mía y es una de las cosas que me llenan a mí de orgullo. O sea, cuando ellos salen, yo quiero que ellos sean formados de la mejor manera posible. Cada vez que ellos me representan a mí, representan a mi esposa, representan a los Peña Carti. So, yo quiero que ellos sean lo más well-rounded. O, ¿cómo te explico? Lo mejor persona posible. So, yo trato de dedicar mucho tiempo de mi día a día
en formarlos a ellos, en que ellos estén envueltos en diferentes cosas, de que se mantengan siempre activos en cosas productivas, de que todo el tiempo estén haciendo algo que lo va a beneficiar en un futuro. Eso no hay manera de cómo suplantar eso hay que hacerlo. Yo estaba pensando en ti ayer. Nosotros estuvimos preparándole el estudio como hasta las 11 de la noche. Y sí estábamos un poquito agotados, pero yo creo que a eso se debe la energía tuya. Cuando tú haces algo que te gusta, cuando tú haces algo que te llena, tú lo haces, no importa si tú estás cansado, si tú estás agotado, no importa. O sea, tú puedes llegar cansado del trabajo, que tuviste un día malo en el trabajo, pero tú llevar a los niños tuyos a práctica, eso no tiene... Es una terapia para ti. ¿Sabe que tiene toda la razón? Vamos a ponerlo de esa manera. Todas las cosas que yo incorporo en mi día a día, las cosas en las que yo gasto mi energía, son cosas que quizás suena un poquito selfish, pero yo llevando a mi niño a jugar pelota, yo me lo disfruto más que ellos. Ellos pasan un buen rato ahí, aprenden mucho, les encanta. Ellos me esfuerzan a mí que lo llevo, pero yo me lo disfruto mucho más que lo que ellos se lo disfrutan desde mi punto de vista. Trabajo. Yo me disfruto mi trabajo. Me disfruto el poder ir al trabajo y ser productivo. ¿Me entiendes? Porque sin el trabajo yo no puedo hacer toda la otra cosa que yo puedo hacer. Así que me gano mi pan de día a día. Siempre es manteniendo como una perspectiva y siempre trayendo cosas a mi vida, las cosas que vienen a mi vida, que yo incorporo en mi rutina, a las que yo le dedico mi energía día a día. Son cosas que me traen un plus, no un minus. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya entonces corriendo maratón? By the way, tú tenías, yo creo que como 6 meses que me prometiste a mí unos sneakers y yo veo que tú lo traíste por ahí. Yo espero que sean el size mío. No, pero porque tú no preguntaste ni nada. Déjame ver. Eso está anotado. Y Nike entonces. Nike, por favor. Ayúdanos ahí, patrocina. Déjame ver. No. Mira el color. Espero que le guste. No, que tenemos que salir a correr ahora. Cuando usted esté disponible, estamos ready. Pero esto es medio número más que el mío. No, pues eso es parte de la temática. Usted no puede correr con unos zapatos que sean el mismo size suyo. Ya. Bueno, se le agradece. Le vamos a dar uso. Para salir a dar una corrida. Yo sé que recuerdo. Yo sé que el horario suyo, con lo que está sucediendo ahora y toda la cosa positiva, apóyenlo. Pero compa, tenemos que sacar el tiempo para esto. Vamos a correr. Yo recuerdo, compa, y yo me puse a chequear los mensajes. Usted, para motivarme a correr, empezó enviándome los screenshots de un app que usted utiliza que traquean la corrida suya. Usted empezó con 1.5 millas, 2 millas. Y yo incluso le caí atrás par de veces. Ahí está la evidencia que par de veces yo salí. Sí, te tiraba para atrás, sí. Sí, pero cuando las millas subieron a 4, a 8, en un tiempo corto, yo dije, no, pero... Sí, ¿cómo le digo? Lo de correr es bien saludable. Muchas personas piensan que es nada más el cuerpo. Mayoría del correr es mental. Nada más con usted salir a correr, usted gana. Para darte un ejemplo, yo puedo salir a correr. Un ejemplo adelantado, porque quiero volver otra vez atrás, cómo yo me enamoré de correr. Uh-huh. Cuando yo salgo a correr, yo trato de salir sin nada. Yo salgo con el teléfono, un poquito de música y nada. Porque el cuerpo tuyo puede ser que resista correr 5 millas, 6 millas hoy. Uh-huh. Pero la mente tuya dice que nada más son 3. Y cuando tú vienes pasando por una área donde quizás tú puedes coger una guagua, donde quizás tú te puedes devolver, donde quizás tú puedes coger un scooter porque anda con la aplicación para cogerla o lo que sea. Esa es la batalla que tú tienes que pelear para tú poder correr distancia larga mentalmente. No solamente eso. A veces tú me has llamado, no, que voy a salir a correr y yo miro para afuera y está lloviendo. O sea, lloviendo, a veces está frío y tú no le paras. Eso no son factores que pueden sacarte de tu rutina o que deberían sacarte de tu rutina. Porque correr no es nada más correr es un proceso. Vamos a suponer, usualmente lo que yo hago para motivarme es yo me apunto para un evento. Sea un medio maratón, sean 5 millas, 6 millas. Esa es mi motivación. Yo tengo que prepararme para este evento.
Dentro del proceso, cuando tú te estás preparando para esto, tú no te puedes dar el lujo de coger días libres sin que sea parte de la preparación tuya. So, si está cayendo, a menos que no esté nevando, que es un poquito difícil correr cuando está nevando, y cuando está nevando tú lo haces indoors, per se, lo haces adentro, pero a menos que no esté nevando, lluvia, esos tenis están hechos para eso. Usted se prepara de la misma manera que usted se preparó para esto. Usted compra los jackets para la lluvia, los pantalones para el invierno, las medias para el verano, las medias para el invierno, los tenis para la carrera corta, los tenis para la carrera larga. Usted está preparado para correr bajo todas circunstancias. Usted está ready. Sobre la preparación suya nunca debería de prepararse, nunca debería de pararse, especialmente aquí en Nueva York, por los elementos. Tenemos acceso a demasiadas cosas. ¿Y usted tiene un maratón que viene por ahí? Me dijo, hola. No, sinceramente no. Tengo... ¿Cuántos maratones ha hecho ya? No, corrección, yo no he corrido nunca un maratón completo. Yo he corrido 2 medio maratones y he corrido muchas carreras aledañas. Para mí, usted salía corriendo por ahí, el compa corriendo un maratón. No, porque lo del maratón es un poquito más complicado. Usted más largo. Usted no puede salir de su casa mañana y decir que usted quiere correr un maratón. Eso no funciona así. No. No, usted tiene que cualificar para el maratón. O sea, hay un número de carreras que usted tiene que correr. Creo que son 9 carreras en cierta cantidad de tiempo, siendo voluntario en una o 2 carreras, algo así. Tengo que refrescarme la memoria. Okay. So, es algo que yo quiero hacer. He tenido planes de hacerlo y no lo he podido hacer. Porque nunca he completado todos los requisitos que hay que tener para correrlo. Pero, ¿cuántas millas tiene un medio maratón? Medio maratón son 13.6 millas. Sí. Y estamos hablando que no es de que jogging, ¿eh? No, corriendo. Por eso, como le digo, es una preparación. Usted tiene que prepararse para esto. Usted no puede salir mañana y decir, yo voy a correr 5 millas. Usted tiene que empezar con 1.5. Usted está hablando de 5 o 6 millas. Si yo salgo ahora mismo a correr 2 millas, las rodillas me salen corriendo. No, son procesos. Las rodillas hacen así, abandonan. Cogen un motoconcho. Dicen, no, esto no es para mí, este hombre está loco. 2 millas, yo no aguanto 2 millas. No, mira, cuando yo empecé a correr, para ir hacia atrás, yo tenía aspiraciones de ser bombero. Cuando yo fui a la universidad, quería ser enfermero. Yo también. ¿Tú cogiste el examen? Yo lo cogí el examen. ¿Cuánto sacaste? 98. ¡Wow! Sí, yo pasé todo. Yo pasé todo, yo hice todos los requisitos, yo hice todo. Empecé el proceso de hiring con ellos y todo. Pero en el momento donde ellos me fueron a llamar, ya yo estaba trabajando en tránsito. Y ya yo tenía 3 años trabajando en tránsito. Oh, el cut del cheque. Sí, entonces ya yo había comprado mi casa, tenía un niño, tenía muchas responsabilidades y ya yo estaba ganando el salario máximo en tránsito. Sí. No podía No coger una fracción del salario con el departamento del fuego. Sí. Créeme, hice la matemática de todo diferente manera y no había manera de cómo llegar. Se pone difícil. Sí. Con el cut. A mí me pasó prácticamente lo mismo con la policía. A mí me llamaron para la policía, pero el cut que yo iba a recibir, tanto en pago y el ambiente emocional que había en la transición de convertirse... Es un factor bien fuerte. Sí, yo le pregunté a la gente dura, a los sargentos que tenemos alrededor, y ellos dijeron... Negativo. No lo haga. No lo haga. Tú vas a estar viendo donde tú estás y fíjate así. ¿Sí? Vamos, yo quiero que toquemos entonces, ahora mismo usted acaba de recibir una nueva posición. Una nueva posición donde no va a haber joseo. Es decir, no hay que hacer overtime, no hay que hacer nada de eso. Y usted, ¿qué tal te va en esa nueva posición? ¿A qué tú te dedicas especialmente? ¿Qué es lo más difícil que tú tienes que hacer? Bueno, ahora mismo, podemos empezar con el background de mi carrera, se podría decir. Yo empecé a trabajar con tránsito hace alrededor de 10 años. Manejé la guagua de New York City Bus en la ciudad de Manhattan por 8 años. 8 años. 7 años y medio. Y hice la transición a ser supervisor. De ahí cogí una promoción para supervisor y fui supervisor por 2 años y medio. Ahí completé los 10 años y hace 3 meses ahora cogí otra promoción a ser superintendente de New York City Transit.
Y Ese proceso que tú duraste de, vamos a decir, siendo chofer del autobús, ¿tú lo encontraste como un proceso largo o eso fue algo que tú pasó así? pasó rápido. Yo no, ¿cómo te digo? Cuando yo sabía, y mientras yo estaba manejando, que yo no iba, que las intenciones eran no manejar por toda mi carrera. Sí. Pero si te digo que estaba tratando de salir de detrás del guía, como nosotros decimos los choferes, de salir de manejar la guagua, que estaba como desesperado por hacerlo, te miento. Yo no tenía ningún problema con hacer mi trabajo. Al contrario, mi trabajo, como tú eres testigo mío, yo siempre he hablado bien de mi trabajo. Yo siempre trato de mirar la cosa del punto positivo. Y ese trabajo me traía tantas cosas positivas a mi vida, tanta flexibilidad. En cuanto a Los horarios. interacción Mucha interacción, mucho escenario diferente. Tú siempre estás... no es un trabajo que no es aburrido. Tú siempre estás en un escenario diferente, siempre estás ayudando personas, siempre estás interactuando. Para mí, no nada más en la guagua, sino también el grupo de personas con el que tú trabajas. Es como tú ir regresando atrás a la secundaria, por decir, que es como un can. Tú te conviertes parte de este grupo de personas que todos hacemos lo mismo, todos manejamos la guagua, y tú puedes caminar arriba de esta persona, encontrarte con un chofer de guagua por ahí, que nada más porque ustedes tienen el mismo uniforme, te trata como si fuera hermano tuyo. Hermano. Somos hermanos, ¿tú entiendes? Sí. Yo no tengo que saber el nombre de él. Sencillamente yo vi que él tiene la placa, tiene la camisa. Son cosas que... Familia. Somos familia. Se convierte en familia. Se convierte en familia. Son cosas que yo me la disfruté mientras lo hice. ¿Y qué tú le dirías a alguien? Porque te voy a decir honesto, yo estoy encantado con el trabajo que tengo también, pero cuando yo le dije que iba a tener este trabajo a mis padres, a ellos no les pareció muy bien. ¿Qué tú le dirías a alguien que no quiere, que te dice, yo no quiero ser chofer de guagua? ¿Cómo te explico? Yo entiendo, porque conozco a tu papá y he tenido el placer de conocer, de compartir con él varias veces, y entiendo que su manera de pensar está basado, o mayoría de las By the personas... way, no fue él que me dijo eso. No fue él. Yo digo mis padres para incluirlos a todos porque no quiero exponer quién fue. Pero, Correcto, sí, lo está ayudando. Son puntos de vista diferentes en cuanto a la cultura o dónde estás viviendo en el momento. O sea, una persona que vive en República Dominicana, Sí. tú le dices que tú vas a ser chofer de guagua, inmediatamente lo que piensan es, vas a trabajar para Citrepico o una de esas rutas donde tú eres dueño de tu guagua. El sistema de transportación de la República Dominicana, que es lo que ellos utilizan como referencia, es muy diferente al sistema que nosotros tenemos acá. Pero aquí también, yo he visto, o sea, con personas que han nacido aquí, que yo quizás le he tratado de recomendar el trabajo y me han dicho, no, yo no quiero hacer eso. O sea, ¿qué tú le dirías? Porque lo que yo... Ahí está el punto, cuando te dicen, yo no quiero hacer eso. Es un mindset completamente diferente al mindset que yo utilizo en el día a día de mi vida. Yo nunca, ¿cómo te digo? Yo nunca miro a nada, yo nunca hago nada porque yo lo quiera o no lo quiera hacer. Yo nunca he estado en esa situación, a lo mejor algún día esté y me encantaría. Cuando yo llegué aquí yo nunca pensé que yo iba a manejar la guagua. No. Pero yo no miro ninguna profesión o ningún trabajo Sí. porque yo lo quiera hacer. Es qué beneficio yo puedo conseguir de esto. No sé si me doy a entender. Claro. Yo nunca miré yo sí miraba, cuánto dinero yo puedo hacer. ¿Qué beneficio le puede traer eso a mi familia? ¿Qué seguridad puedo conseguir yo de ese trabajo? En el tiempo viniendo yo del supermercado, cuando yo entré a trabajar en tránsito, seguridad de trabajo es algo bien primordial para mí. Yo tengo que estar seguro de que el trabajo mío va a estar ahí 25, 30, 40 años adelante. Tránsito me ofrecía eso a mí. Cuando una persona te dice, no, yo no quiero hacer esto, ¿de qué manera tú lo estás viendo? ¿Cuáles son los beneficios que tú...? O sea, puede ser que yo quisiera hacer algo que a lo mejor sea menos beneficioso para mi familia y lo voy a hacer porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo no estoy en esa situación. Yo tengo que buscar la mayoría de beneficios para mi familia en el día a día. Sí. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro, yo creo que esta compañía te da eso. No es que estamos tratando de vender, pero yo te digo dos cosas que yo quizás pudiera decirle
a ese tipo de personas que dicen, no, yo no quiero hacer eso. Una es el verte como un chofer de guagua, es ver una esquina de la foto. Tú empezaste ahí y mira dónde tú estás y sé que tú no estás en tu cúspide, tú no estás no, claro, porque es que con la juventud que tú tienes, tu destreza, tus habilidades, lo que vas a aprender, tú tienes que ir por más. Y este hombre me está haciendo una propaganda dura. No, tú tienes que ir por más, de verdad. Entonces, tú no querer tomar esa iniciativa de ese trabajito pequeño, te estás quizás limitando en Sí, un cuadro bastante correcto. amplio. Sí, tiene mucha razón en cuanto a eso. Eso es la puerta para entrar. Y cuando en mi trayectorio, que no tiene que ser el trayectorio de nadie más, pero es el único en el cual yo puedo articular. Cuando, cuando yo tuve que decirle que no al departamento de bomberos y quedarme como chofer de guagua, yo entendí en ese momento que yo iba a hacer todo lo posible para no manejar la guagua todo el tiempo. Porque todavía cuando los bomberos me llamaron a mí, yo tenía pendiente que la situación en la que yo me encontraba era que yo estaba manejando la guagua hasta que el departamento de bomberos me llamara. Pero cuando yo vi que no pude obtener eso, yo sabía que aquí iba a ser mi carrera y que yo no podía o que tenía que hacer todo lo posible para seguir trascendiendo, seguir escalando en esta compañía. Y ahí entonces empecé a enfocarme en cuál era la cosa que yo tenía que hacer en el día a día, cuál eran cuál era la preparación que yo tenía que tener para yo poder llegar a donde yo quería llegar. Yeah, good. Y vamos a hablar un poquito, por ejemplo, acerca de tu vida personal. ¿Qué tú haces para divertirte? Vamos a hablar de los muchachos y el béisbol, el futuro del béisbol. Porque ahí tenemos dos talentos, que eso es impresionante lo que... ¿Cómo te digo? Esos muchachos, yo tengo 3 niños, Evan, Zachary y Nicole, mi bella esposa Patricia, que siempre está ahí soportando y ayuda, ¿sabes? Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en equipo. Ahora que tú mencionas a tu esposa, déjame hacerte esta pregunta, una pregunta a bocapié. ¿Tú crees que tú estarías donde tú estás sin haber conocido a Patricia? ¿O qué tanto tú le atribuyes a tu éxito Imagínate, a ella? ella es la rubia de todo, la rubia tiene la respuesta para todo, la rubia y yo... Dicen que detrás de todo hombre hay una buena mujer. eso no tiene, ¿cómo te digo? Ese dicho no acapara todo lo que ella hace en el día a día. La rubia siempre está ahí para soportarme, siempre está ahí para... Nosotros tomamos decisiones juntos. Es, ¿cómo te digo? No encuentro manera para cómo abarcar todo lo que ella hace, pero Te voy a decir. no hay manera de que... Déjame terminar. Sí. No hay manera de que si yo tuviera que hacerlo todo igual, si yo tuviera que hacerlo todo de un principio, yo no cambiaría nada. La rubia es el final. Qué bien. Tú le atribuyes mucho de tus éxitos a Claro, ella. claro. Ella ha sido un Claro. gran impulso, corre también y tiene quizás la misma energía o más que tú. Sí, Te digo, porque la rubia es mucho más carismática. La rubia... Tenemos que hacer la entrevista de ella aquí Ya para tiene que que ella venir. venga, para que ella venga y se Rubia, abra y por enseñe. favor, ven al podcast, por favor. Es una historia muy interesante la de ella. Y entonces con los niños, tú llevándolo al béisbol y todo eso. Háblame de esa experiencia. Yo quisiera... ¿Desde qué edad tú lo tienes a ellos practicando pelota? Desde pequeñito. Evan está practicando pelota desde los 4 años. Yo recuerdo que cuando no lo cogían en ningún lado, yo encontré dónde. Yo manejaba Chelsea Pier, allá abajo a la 23 y 12, en Downtown Manhattan, que allá había un programa que lo cogían con 4 años y Evan estaba allá haciendo swing y Zachary iba de compañero. Y, ¿cómo te digo? Yo me siento que personalmente si a mí me hubiese gustado tanto el béisbol cuando yo estaba creciendo, como me gusta ahora, quizás yo hubiese podido hacer algo allá en el batey, en Consuelo. Pero con los niños, yo lo vivo por los ojos de ellos. Y la pelota es el deporte que nos representa a nosotros los dominicanos. Y los niños míos, sin yo tener que inculcárselo mucho a ellos han desarrollado este amor por el deporte, que yo no tengo que llamarlo a ellos para que practiquen. Ellos me están recordando a mí cuando es que hay práctica, cuando hay juego. Gastamos una cantidad de tiempo inmensa, día a día, semana por semana, jugando, practicando, tratando de perfeccionar y aprender. Y ellos
hay que dársela a ellos. Ellos han puesto mucho trabajo, tienen mucho talento los dos, se No, desenvuelven sumamente bien. Y están en Instagram. Hay que Sí, seguirlo. Oye, sí, lo vamos a tienen poner uno aquí y uno aquí. Y hermano, yo lo voy a poner el link derecho para que háganle su tiempo. nada más haya que... Para que vean. Tú estás haciendo... ¿Quién se está encargado de ese trabajo a nivel de Instagram? Ese otro trabajo mío también. Yo soy editor, camarógrafo, ¿También? coach, de ¿Eres tú todo, mismo? de todo, de Compa, todo. está haciendo muy buen trabajo Gracias. con los videos, subiendo las prácticas, subiendo los reels y todo eso. Estamos- Hay que darle follow a esos muchachos ahí, que es el futuro del béisbol. Sí, vayan y acompáñenos ahí en la trayectoria de aprendizaje de ellos para que puedan ser testigos del desarrollo, porque falta mucho todavía por aprender, pero ellos están dispuestos a poner el trabajo. Y compa, se va. Yo sé que a usted no le gusta hablar de dinero, pero se va un dinero en equipo, en paga de Sí, manager, coach. O sea, Es mucho. Se hace con todo, se dedica mucho tiempo. El dinero es algo, correcto. Pero el tiempo que se tiene que invertir en esto es algo. Como dice, hay un dicho que dice que el buen bateador batea todos los días. So, todos los días ellos tienen que buscar la manera de cómo hacer algo. Y desde el punto de vista mío, están aprendiendo mucha pelota. Están aprendiendo una disciplina que es bastante buena. Que si yo me voy en detalle de cómo yo veo la pelota, cuál fue el empuje que yo tuve de mi parte para que ellos lo aprendieran, eso es otra cosa que podemos durar 2 horas hablando. no, yo me imagino. Y son muchas cosas que yo pienso, tú no solamente los llevas a la práctica, tú te has convertido en un coach. Correcto. Del equipo. Correcto, de los Y a dos veces, equipos. de los dos equipos, del más grande y del más pequeño. A veces tú tienes que coger el equipo entero, Correcto. darle la práctica. Correcto. O sea, un nivel de... Un nivel de dedicación. pero tú lo disfrutas. Compañero, disculpe. Yo salgo de trabajar a las 4 o 5 de la tarde. Y cuando yo termino la práctica, lo que yo hice en el trabajo, yo me siento como que no lo hice. Toda la energía mía, yo me lo disfruto tanto que es algo que, te digo, si a mí me gustara tanto la pelota cuando yo estaba creciendo como me gusta ahora, yo hubiese estado jugando, yo hubiese sido sobre todo de los Yankees. Ese es el nivel. Compa, yo quiero que hablemos, hay algo que yo no le dije que íbamos a hablar, pero yo creo que lo toquemos un poco, y es su experiencia en el stock market. O sea, ¿cómo empezó eso? Hábleme de cómo empezó eso, porque yo recuerdo la hora, el día y el lugar específico de cuando yo lo introduje al stock market, a la yo bolsa de recuerdo, valores. yo estaba trabajando en la 126 y Segunda Avenida, creo que fue como cuestión de mediodía, por ahí 11 de la mañana, usted me llamó y me hizo esa introducción, compa, compa, no hay problema, vamos a hacerlo ahora mismo. Hicimos una cuenta de Robinhood, y depositamos un par de pesos y estamos comprando lo que aparezca. Y es, ¿cómo le digo? Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Yo lo describo, el mundo del stock market, yo lo describo como el océano. Es de la metáfora que para mí encaja de la mejor manera. Es un océano donde hay muchos diferentes tipos de pescado, hay muchos tipos diferentes de pescadores. Nosotros somos los pescadores. Y tú pescas con los ganchos, yo pesco con un halcón, con un alpón, que se dice. Él pesca con una red, aquel pesca con una sábana. Todo el mundo pesca de diferente manera. Hay diferentes maneras Y es un mundo que se convierte prácticamente... Es difícil tú rapear tu cabeza alrededor de él. Tú siempre estás constantemente aprendiendo. Todavía estamos aprendiendo. Vamos a estar aprendiendo 10 años de ahora. Es una experiencia... ha sido una experiencia muy, muy, muy grandiosa en mi vida. Para mí, yo le digo que para mí simplemente ha sido un honor y un placer yo poder, no solamente a usted, sino a otras personas, ayudarlo a que aprendan ese particular. Realmente, yo le digo lo que yo pensé cuando yo llegué a hacer una buena cantidad de dinero, que yo comencé a mandarle los screenshots a usted. Yo dije, oye, esto que yo sé no está completo hasta que la gente mía sepa lo mismo. Y eso es lo que yo comencé a decirle a usted y a predicarle, decirle, no, mire, yo recuerdo que una de las cosas que usted me dijo, dígame dónde hay que poner los cuartos, que lo ponemos. Yo le dije, no, espérese, compa, espérese, tranquilo, no es así. Yo no quiero
yo no quiero pescar y ponerle el pescado en la mano. Yo quiero que usted aprenda A pescar usted mismo. a picarlo usted mismo. Claro. Y usted se ha montado en ese journey ya como por 2 años. Se ha visto, ha tenido su alta, su baja y ha sido... No, hemos aprendido bastante, hemos aprendido bastante. Es un proceso que créame, sin altas ni bajas, no hay proceso. No hay proceso. Y el que te quiere vender un sueño allá afuera y decirte como que tú vas a llegar sin trompezones, te está vendiendo el mensaje equivocado. Nosotros en los últimos 2 años, ¿qué es lo que no hemos hecho? De pagar servicio, de aprender de otra persona, de coger cursos. Cogiendo seminarios. De todo hemos hecho, de todo. Y créame que hubiese querido que hubiésemos empezado más temprano, pero nunca es tarde, estamos... ¿Usted sabe por qué no empezamos más temprano? Porque hay un grupo y ese es el detalle de por qué a mí me gustaría en algún momento quizás hablar de eso en el canal. Hay un grupo de personas que sabe acerca de cómo invertir en la bolsa de valores, pero no comparte la información. Estoy hablando quizás en el área hispana, ¿verdad? No comparte la información y se queda como con eso reservado. Por alguna razón, no sé. Correcto. Hay muchas personas que en vez de ayudar a la otra persona quieren beneficiarse de la otra persona. Yo y usted no lo vemos así, a lo mejor ellos sí lo ven así, como que es la manera de cómo yo superarse, beneficiándose de la otra persona, manipulando a las otras personas y te dan un pedacito del bizcocho en vez de enseñarte el bizcocho completo. Yo siempre he sido un creedor de que si hay un restaurante bueno, yo no voy a ir al restaurante bueno a comer, a venir aquí a decirte el restaurante es bueno. Si yo voy al restaurante y sé que el restaurante es bueno, yo te voy a buscar a ti para que tú vengas y comas conmigo al restaurante. Sí. Pero lamentablemente no todo el mundo piensa así. Hay personas que van y comen en el restaurante y salen con sus... que no caben por la puerta del restaurante, llamando a otra persona. Yo comí en tal sitio. Y el mundo está lleno de ese tipo de personas y por eso es difícil el lidiar con eso en diferentes comunidades. Yeah. Hábleme de cómo usted pudo comprarse 3 Teslas en un año. No es mentira. Así que, ¿cómo fue eso? En un año usted pudo, primero, lo que vamos a hablar de los colores. Ajá. Primero uno rojo, después uno azul. No fueron... Yo compré un azul. Ok. Un azul. Lo manejé como por 4 o 5 meses. Un Model 3. Mi niño. Mi niña. Yo fui a buscarlo. Nosotros fuimos a Tesla, Brooklyn, emocionadísimo. Recogimos eso. Desafortunadamente tuve un accidente en el carro una noche. Antes de llegar al accidente, cuando usted se montó en el carro, ¿qué fue una de las cosas que usted dijo? Pero ve aquí, ¿dónde que esto? ¿Dónde que tú haces esto? Porque que ahí no hay botones. No hay palanca, no hay nada. Es algo bien simple, bien simple. Es algo diferente. Me encantó tanto que por eso nunca, después que me monté en el primero, no he deliberado a comprar otra cosa, nada más que eso. El primero, como le estaba diciendo, tuve un accidente. Ordené el otro, sin mentirle, lo ordené en emergencia. Cuando salimos, tuve el accidente, gracias a Dios, nada mayor. Que fuera, sí he tenido secuelas del accidente, pero estoy aquí, que es lo más importante. Saliendo de emergencia ordené otro. ¿Puede hablar un poquito acerca de cómo fue el accidente? Sí, salí del trabajo esa noche, recuerdo, a las 10 de la noche. Y estaba literalmente a 2 minutos de mi casa. Y una persona, un hombre en un pickup truck que había acabado de salir borracho de un bar cerca de mi casa. Y se comió un stop sign con todo. Me dio en el frente, en la goma del frente, en el carro. Inesperadamente, a 2 minutos de mi casa, ¡puf! Todo explotó en ese momento. Y el tipo se lo llevaron preso. Yo salí para emergencia a chequearme, que tenía unos cuantos dolores en el cuello, el hombro, todo. De ahí tuve que hacerme cirugía en el hombro, mil cosas. Entonces compró el segundo Tesla para sustituir ese. Para sustituir ese. Entonces, lo ordené, tuve que esperar que me lo hicieran otra vez. Compré idénticamente el mismo carro otra vez, un modelo 3 azul. Me imagino que tuviste que esperar un tiempo. Porque... Sí.
tuve que utilizar el carro de un muy buen amigo mío, hermano mío, Ulises Castillo. Me prestó un carro por, por alrededor de 3 meses esperando el carro. Y cuando llegó el carro, literalmente manejé ese segundo carro por 2 meses más. Creo que le hice un pagaré. Wow. Y vino otro tipo y se me trayó en el carro. ¡Pam! ¡Pum! En ese momento, ese fue un poquito, un momento bien, me asustó bastante porque andaba con los 3 niños míos, los había acabado de recoger de la escuela ese día, recuerdo, y, y tuvimos ese accidente, los niños tuvieron que ir a emergencia, tuve yo que ir a emergencia, el carro quedó total loss una vez más, y no te niego, por un momento pensé coger una cantidad de dinero y comprar un carrito usado que me llevara y me trayera al trabajo, porque si no puedo mantener uno nuevo. Eso fue lo que yo le recomendé. Usted me recomendó eso, sí. Pero después lo puse un poquito más lo pensé un poquito más y entendí que si a lo mejor yo hubiesen dado un carro con menos protección que el que tengo, quizás a los niños me le hubiese pasado algo en ese momento, o me hubiese pasado algo a mí. So fui y busqué otro. Lo único que esta vez te me dijo, También- compa, lo cogí blanco, porque si era que no me estaban viendo. Si era que el azul no me veían, ahora lo cogí blanco. So ya, para que me vean de lejos. So, gracias a Dios, Espero que no te pase nada con este. con Dios delante todo va a salir bien. ¿Qué es lo próximo para Franchi Peña? What's next? ¿Cómo tú te ves de aquí a 5 años? Bueno, estamos enfocados, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos proyectos con la familia, cosas familiares, ¿sabes? Tenemos muchas proyecciones con los niños están en una transición de que el grande mío va a entrar en middle school, el pequeño mío el del medio mío va para cuarto grado, la niña va a ser pre-K, ahora va a empezar en septiembre. So, todos los proyectos de nosotros como familia están basados en alrededor de ellos, cómo nosotros podemos hacer para que ellos estén lo mejor preparados posible, para que consigan la mejor educación posible, moving forward en el futuro. A nivel en el nivel de, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Profesionalmente, me siento en un lugar privilegiado, estoy aprendiendo un montón, lo que tengo son 3 meses en la nueva posición, estoy tratando de aprender lo más posible, no sé dónde cuándo voy a tomar el próximo paso, porque todavía no he Echado raíces correcto. en esa nueva posición. Es una posición que es completamente diferente. Anteriormente, ¿sabes? Cuando yo manejaba la guagua, ahora supervisor de tránsito, el trabajo estaba completamente sembrado ya. Tú entrabas tú entras a un área donde todo está formado. Pero es decir, si usted va a manejar la guagua, usted maneja la guagua de tal sitio a tal sitio. Si usted como supervisor, usted está supervisando que él haga lo que está supuesto a hacer. Ya eso lo han hecho previamente varias Correctamente. personas. La posición suya es una posición que es nueva ahora. Ahora donde yo estoy es más como tú puedes ser un poquito más creativo. Tú tienes un poquito más de input, como un poquito más de decir en qué es lo que va a pasar. Tú estás aprendiendo, pero a la misma vez hay muchos proyectos que caen en tus manos que tú puedes ponerle tu propio sabor. O sea, tú puedes ir donde el jefe tuyo y hablar con él, que tú tienes una idea de cómo tú puedes hacer esto mejor, cómo tú puedes renovar esto que ha estado ahí hace mucho tiempo. Tú tienes mucha más libertad. Es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer anteriormente. Me estoy acostumbrando y creo que puedo llevar un poco de mí y mejorar lo que estamos haciendo y a la misma vez continuar haciendo lo que yo he estado haciendo para un futuro. Bien. Bueno que tú sepas que la razón principal por la que tú estás aquí es porque yo te considero un ejemplo a seguir. Gracias, y que gracias. tú siempre me has dado consejos y yo he seguido esos consejos y lo he aplicado en mi vida. Quizás una última pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿por qué tú crees que, o sea, tú le das consejos a muchas personas, pero no hay muchas personas que lo apliquen y que se apoderen de ese consejo y lo persigan? ¿A qué tú crees que se debe eso y cuál sería tu recomendación quizás para ese tipo de personas? Bueno, a mí muy buena pregunta, por cierto.
Ey, saqué de abajo. Saqué de abajo. Muy buena pregunta. Yo creo que como seres humanos, todos vivimos mirando el mundo de diferentes ventanas. Todos estamos en diferentes etapas en nuestra vida. Todos tenemos diferentes prioridades. Y quizá en el momento que yo le doy un consejo a una persona, con teniendo 80% de estar equivocado, porque el camino mío no tiene que ser el camino de nadie. No. Todo el mundo tiene que hacer su propio camino. Pero cuando yo te trato de dar una sugerencia en cuanto a qué camino tú deberías tomar en tu vida, quizás en ese momento tú no estás receptivo al mensaje que yo te estoy tratando de decir. Quizás en 10 meses tú quizás estés un poquito más receptivo a lo que yo te estoy tratando de decir ahora. So, yo nunca lo veo como que la persona rechace lo que yo crea que es bueno para ellos. Sencillamente en el momento donde yo se lo expresé, ellos no estaban receptivos a lo que yo estaba diciendo, la mente de ellos estaba en otra cosa. Y más adelante a lo mejor sea lo que ellos necesiten. Y estamos aquí para ayudar lo más que se pueda. Así tú lidias con eso. Correcto. Tú decides, vamos a decir, quizás apartarte o quizás no apartarte, pero no insistir con correcto. ¿Sabe que yo es algo que no es que yo lo he hecho siempre. Anteriormente yo sí persistía bastante. Especialmente con la gente mía cercana. ¿Qué te importaba? Que me importan. Que yo veía que él podía ser mejor en esta situación. O podía ser mejor en esta situación. O en la situación en la que él está. Desde mi punto de vista, quizás si él hace esto podía cambiar. Pero, y seguía insistiendo. Y me encontré como que no es la manera. He aprendido que no es la mejor manera para tú conseguir que esa persona cambie sus hábitos o se mantenga en un camino o cambie su camino. Lo que sí yo trato de hacer es de lidiar, por ejemplo. O sea, siempre yo trato de que mi persona, si yo quiero que tú camines el camino que yo caminé, ya sea profesionalmente, ya sea familiarmente, ya sea de la manera que sea, yo quiero que tú lo hagas porque tú crees que está bien hecho. Eso me ayuda a mí a yo mantener mi disciplina y hacer las cosas como yo tengo que hacerlas día a día. Porque yo tengo personas que me miran a mí y me miran como algo que ellos quizás quisieran hacer. Aunque yo esté haciendo la cosa mal hecha, puede ser que sí. Porque, ¿cómo te explico? Quizás los logros míos son con lo que una persona ya nació. Yo nunca miro como que yo he hecho nada. ¿Tú entiendes? Porque quizá donde yo estoy, una persona llegó ahí sin ningún tipo de esfuerzo. Yo sé qué cantidad de esfuerzo yo he puesto para hacer lo que yo esté haciendo, aunque no sea nada. ¿Me doy a entender? Pero todo lo que yo hago, yo trato de hacerlo bien hecho para que si alguien puede motivarse con lo que yo hago, se motive no porque yo se lo dije, sino porque lo vio. Nítido. Opa, yo creo que esto es un wrap-up. Yo le agradezco por venir. Yo sé que usted no se sentía muy bien esta mañana, pero le agradezco. ¿A quién tenemos que traer aquí? Dígame. ¿A quién usted cree que nosotros tenemos que...? Hay una lista larga de personas que merecen sí. agarrar y doblar un poquito esta silla. Tiene que pasarme esa lista. Yo se la vamos a mandar porque usted me dio esa señal cuando empezamos hace un ratito. No podemos ponernos a mencionar nombres porque después se queda bueno y se ponen bravos. Pero hay una lista larga que tiene que venir acá y yo se la voy a pasar a él. Bueno, pues gracias por venir y espero que no sea la última vez, sino que más adelante usted venga y sigamos hablando de los avances. Vamos siempre disponible, vamos a seguir escalando, vamos a seguir siendo positivos, siempre poniendo mucha energía en lo que hacemos. Y Dios es el que sabe, hay que siempre darle, amén. Hay que siempre darle la última palabra la tiene él. La última palabra. Usted puede poner todo. Yo he visto gente que han trabajado más que yo en lo que quieren hacer y no han llegado a nada, porque papá a lo mejor no ha creído que es el momento. Yo me siento privilegiado y bendecido de que él, con el trabajo que yo he puesto, cree que yo debo estar donde estoy y lo que él diga para adelante. Amén. Amén. Qué bueno. Voy a aprovechar esa oportunidad para decirte que todas esas bendiciones y todo lo que tú has logrado, yo personalmente se lo atribuyo bastante a Dios y correcto. Tú deberías translate o traducir eso en gratitud y acercarte más a Dios, acercarte a la iglesia y escuchar la palabra de Dios siempre. Correcto. Yo sé que tú lo estás haciendo, pero... Siempre andamos con él a la vuelta aquí. Legal. A ustedes les agradecemos por ver este episodio hasta el final. Suscríbanse si aún no lo has hecho
Y probablemente si te gustó esta entrevista, te va a gustar esa que está ahí arriba. Dale click y ve nuestro próximo episodio. Gracias.